En los últimos días la prensa estuvo haciendo de las suyas y hablando mucho en la previa en el encuentro de Cerro Porteño y Guaraní, que va a ser clave para la definición del campeonato. Tirando datos que, si bien son exactos, omiten algunas cosas que para mí son muy importantes, empleando el mismo método que usa la APF con sus árbitros para favorecer o perjudicar a ciertos equipos. Ya directamente partiendo desde la base en la que Guaraní va a jugar un partido clave y luego va a tener que jugar la semifinal, con lo cual podría llegar muy cansado a este encuentro clave también contra los de Mayo por la Copa Paraguay. La cuestión es la siguiente: la prensa anda diciendo mucho que Guaraní tiene más tarjetas rojas a los rivales a lo largo del campeonato de clausura y que Cerro Porteño tiene menos. También que Guaraní tiene más penales a favor y Cerro tiene menos penales a favor. Acá hay algunos cuantos datos que se están ignorando, y es que las rojas, por ejemplo, no terminan siendo trascendentes como en el caso de Cerro Porteño, pero porque 3-4 rojas fueron partidos que terminaron en goleadas. Y que en la parte de los penales, Guaraní tiene más penales en contra que Cerro Porteño a lo largo del campeonato. Pero también omiten datos muy importantes, como lo que viene siendo que el tema de los minutos agregados, lo del ritmo de los partidos, que los árbitros hacen que los partidos que juegue Guaraní se jueguen a un ritmo que no le favorece al equipo de Guaraní. También que agregan minutos innecesarios. Por ejemplo, cuando Guaraní va ganando, añaden generalmente cantidades absurdas de minutos, y más todavía cuando ven que el rival lo está apretando a Guaraní. Y el efecto opuesto es el que tiene Cerro Porteño, que es el que generalmente en las últimas fechas fue el que tuvo que ir a buscar, y agregaban cantidades absurdas de minutos para que Cerro intente buscar el partido y termine ganándolo en una eventual última jugada. Y el caso más marcado es el de los insólitos 7 minutos que agregaron en el partido de Guaraní contra Trinidense, que para mí era máximo 4 y terminaron agregando 6 o 7, no me acuerdo muy bien cuántos fueron, y a Guaraní le terminan empatando en la última. También otros partidos como contra los de Mayo, en el que a Cerro, además de tener un hombre de más en cancha, le agregaron minutos ridículos como para que, bueno, intente Cerro en la última, le dan los máximos minutos posibles para que pueda empatar el partido. También en las chiquitas. Uno mira los partidos de Cerro y ven que todas las chiquitas son para Cerro, las divididas para Cerro, todas para Cerro, laterales dudosos para Cerro, córner, jugada de por ahí, de pelota dividida, rebote dudoso para Cerro. Entonces se nota ahí también la diferencia en el que el árbitro lo empuja al rival hacia atrás, dándole faltitas a Cerro para que se vaya acercando, y sin mencionar también que a Bruno Valdés, por ejemplo, le perdonan una roja. Entonces se puede llegar a decir, a Mansur también le perdonan una roja, sí, pero la de Bruno Valdés es mucho más alevosa. Siendo que a Richard Torales, por meter un codazo, que para mí sí es roja, pero es mucho menos intenso que el que le perdonan a Bruno Valdés, estando incluso Cerro con un hombre de más. No es que Cerro Porteño iba a quedar con un hombre menos, iba a equiparar las cosas, pero Bruno Valdés fue perdonado. Esto nos deja la lección de que la prensa puede manipularnos tranquilamente para que nos pongamos del lado y de perspectiva de uno u otro equipo, porque la gente venía diciendo Cerro favorecido, Cerro favorecido. Salieron estos datos, se calmó un poco la cosa, pero cuando uno se pone a analizar a fondo, se nota. Entonces la prensa está maquillando un poquito esta situación, que sinceramente no creo que la prensa vaya a hacer esto para ocultar un posible campeonato de Cerro. Simplemente lo hacen porque son medios partidarios. Y otra cosa más, esto demuestra que las estadísticas no importan si en la cancha se ve otra cosa, porque capaz a Cerro no lo favorecen los árbitros según las estadísticas, pero en la cancha se ve otra cosa. Y para el lado de Guaraní, que se demuestre que por más que estés puntero, por más que en la tabla estés mejor que Cerro Porteño, mejor que tu rival,